de hoy, que correspondiente a lo que es infecciones pulmonares. Ustedes saben, bueno, vuelvo a insistir, ¿no? El tema de la patología del aparato respiratorio es un tema muy amplio, muy controversial en estos momentos por todo lo que está pasando. Y lo importante es que tengamos los conocimientos suficientes como para poder un poco entender y comprender la diversidad de las enfermedades respiratorias, vale decir, en términos generales, todas aquellas enfermedades que de una u otra manera pues, se desarrollan en nuestro medio, ¿no? En relación a lo que es el aparato respiratorio. En las últimas clases, lo que se ha podido más o menos, trasladarles a ustedes algunos conocimientos en relación a lo que es la patología respiratoria activa y la parte de la patología respiratoria restrictiva. Básicamente, en estos dos grandes rubros se mueven casi más del 50% de las enfermedades respiratorias en sí, que básicamente se desarrollan en nuestro medio y a nivel mundial. Lo que tiene que quedar claro es que cuando hablamos de patología respiratoria de tipo obstructiva, tanto los cuadros clínicos y la patología propiamente dicha se basan fundamentalmente en la obstrucción de tipo crónica al flujo aéreo. Es lo que, en conclusión, se correlaciona cuando hablamos de patología respiratoria de tipo obstructiva. A diferencia de que cuando hablamos de la patología respiratoria de tipo restrictiva, en donde, como ustedes ya tienen claro, las alteraciones son netamente alveolares y principalmente intersticiales. Estas alteraciones que se dan a estos niveles se presentan con limitaciones a la difusión gaseosa. Entonces, vale decir, mientras en las primeras se centran a la obstrucción crónica del flujo aéreo, las otras se dan básicamente en las zonas terminales, vale decir, en los alveolos o en el intersticio. Entonces, ¿y por qué es importante un poco diferenciar las restrictivas de las obstructivas? Porque ambos, como ustedes verán, ambos grupos tienen un patrón característico en las pruebas funcionales respiratorias que de una u otra manera permiten al médico tratar de diferenciarlas, y especialmente a los neumólogos, porque son aquellos que manejan todo lo que son las pruebas funcionales respiratorias. Entonces, esto también nosotros como médicos, ustedes como médicos generales tienen que tener claro cuando están frente a este tipo de enfermedades, tanto de una etiología restrictiva como de una obstructiva. ¿Y por qué trato un poco de hacer esta introducción y diferenciarla? Porque cuando el día de hoy desarrollemos lo que es infecciones pulmonares, el tema es muy amplio. Eran infecciones pulmonares es tremendamente amplio, ¿no? Y lógicamente partiendo del principio que las infecciones pulmonares son muy frecuentes, ¿no? Son muy frecuentes en nuestro medio, ¿no? Siendo casi el 80% de las patologías respiratorias más habituales que de una u otra manera nosotros no vamos a verla en la práctica clínica médica en sí. Entonces, eso es importante en sí. Ahora, desde un punto de vista epidemiológico, por ejemplo, estas infecciones, o sea, las infecciones respiratorias, pueden aparecer en individuos sanos o como también en pacientes o en personas con inmunosupresión. Entonces, también tenemos que tener claros estos conceptos, ¿no? En la cual, pues, las patologías de tipo respiratoria, las infecciones pulmonares, pueden aparecer en ambos rubros. El tema de ahora, cuando hablamos de infecciones respiratorias, lo que quiero que quede claro es que voy a tratar de referirme fundamentalmente a este tipo, a las neumopatías de tipo bacteriana aguda, ¿no? Que de una u otra manera tienen que ver también con, o tienen correlación con las neumopatías de tipo primario en sí. Ya vamos un poco aclarando, porque dentro de las clasificaciones, en lo que se refiere a las neumopatías o a las infecciones pulmonares, vamos a tener bien claro estos conceptos. Entonces, reitero, ¿no? Las infecciones de tipo respiratorio, específicamente pulmonares, o sea, cuando hablo de infecciones respiratorias me puedo parar a todo el aparato respiratorio, pero acá ya estamos hablando de un órgano específico, que es el pulmón. Entonces, hablamos de infecciones pulmonares, aquellas enfermedades infecciosas que son más frecuentes en la práctica clínica hospitalaria y, como señalaba, pueden aparecer o pueden desarrollarse en personas sanas o en pacientes con inmunosupresión. Ahora,
desde un punto de vista ya etiológico. ¿Sí? Las infecciones pulmonares, como ustedes saben, pues pueden tener etiológicamente, pueden estar asociadas a la presencia de bacterias, a virus, a micoplasmas, a hongos, ¿no? Pero lo más importante es que la mayoría de estas infecciones del tracto respiratorio, básicamente inferior, se traducen en lo que se denomina la neumonía. Al hablar de neumonía, nos estamos refiriendo a un concepto un poco difuso, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de neumonía se refiere en forma amplia, ¿no? Muy amplia, ¿no? Un concepto amplio, y que a cualquier proceso, ¿no? Patológico pulmonar en que la respuesta inflamatoria es el hecho predominante, es lo que predomina, vamos a asociarlo con lo que es la neumonía propiamente dicha. Entonces, la neumonía, en términos generales, es un proceso infeccioso que fundamentalmente se desarrolla a nivel del parénquima pulmonar. A diferencia de la neumonitis, ¿no? Antiguamente, bueno, hace años y décadas atrás, hasta inclusive ahora último, algunos utilizan el término de neumonitis, un poco para poder diferenciarla entre neumonía, que era pues el proceso inflamatorio, infeccioso que se daba en el alveolo, en la luz alveolar, a diferencia de el proceso inflamatorio que se da en el intersticio pulmonar. Pero ahora se ha visto básicamente que el término neumonitis tiene que ir desapareciendo. Es un concepto o un término que se utiliza ya, pues, que ya no se debe utilizar, ¿no? Por la connotación que tiene ese término en sí. Entonces ahora hablemos de neumonía, básicamente. Ahora, hay un proceso, lógicamente, es un mecanismo de cómo se puede, cómo uno adquiere la neumonía, en este caso, o infección pulmonar. El germen, lógicamente, como ustedes también deben saber, puede ser adquirido en el hospital o en el ambiente habitual de las personas. Por eso, a partir de ahí surge, digamos, los conceptos de infecciones intra y extrahospitalarias. Y estos conceptos, básicamente, ahorita están en boga porque el tema del COVID, ahorita, pues, hay muchas cosas controversiales. Por eso es que yo ahorita voy a tratar de evitar, digamos, de plantear algunos conceptos, porque todavía esto está, lógicamente, en estudio. Yo revisando hoy día en la mañana, pues, alguna información respecto al MINSA, ¿no? Respecto a de lo que es los casos COVID que últimamente están dando. Yo he visto, y ustedes los invito a que entren a MINSA, al reporte de todo lo que es COVID-19, ven ahí una lista digamos, de personas fallecidas y todos ponen ahí, digamos, la edad, el sexo, el lugar donde falleció y el diagnóstico. Y todos, sin excepción, neumonía, 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 neumonía. La pregunta es o sea, lógicamente esos conceptos, esos diagnósticos están bien hechos, hay que investigarlos, hay que estudiarlos, ¿no? Porque todos murieron por infección del parénquima pulmonar, puede ser, pero aquí hay un problema importante, de que cuando nosotros tratamos de estudiar las infecciones pulmonares, en este caso, básicamente lo que se da a nivel del parénquima, esta diferenciación influye no solamente en lo etiológico, sino también en lo morfológico. Entonces, cuando hablamos de infecciones intrahospitalarias o extrahospitalarias, esto a nosotros nos va a permitir definir lo etiológico de lo morfológico en sí, en el diagnóstico digamos, del agente patógeno que ha producido esta enfermedad en sí. Ahora, la clasificación de cualquier infección, en este caso respiratoria, se hace en relación a dos elementos fundamentales. Uno, al agente etiológico, o sea, al agente causal, y lo otro, a la morfología del proceso en sí, propiamente dicho. Entonces, en este caso, por ejemplo, los patrones de reacción inflamatoria en todos estos casos son muy similares, ¿no? Pero en los diferentes grupos de agentes causales, ahí es donde de una u otra manera, nosotros nos va a marcar la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que, en conclusión, queremos un poco precisar? Que para poder determinar el diagnóstico final de una infección pulmonar, en este caso de una neumonía, lo que va a marcar la diferencia, y que lo vamos a ver posteriormente,
es qué agente etiológico ha producido la enfermedad, en este caso la infección o la inflamación del aparato respiratorio. O sea, eso. Y lo segundo, la morfología. Entonces, en toda infección pulmonar, lo que va a mandar es la diferencia que va a haber marcada entre una y otra es qué agente causal lo produce. Si es una bacteria, si es un virus, si es un hongo, si es otro agente diferente hasta inclusive parásitos. Ahora, ¿por qué cuando uno habla de infecciones pulmonares se refiere fundamentalmente a lo que es la inflamación que predomina el agente de tipo bacteriano? Porque casi más del 80% de las infecciones pulmonares son causadas por agentes bacterianos, por bacterias en sí. Entonces, en conclusión, es necesario realizar la clasificación de este tipo de infecciones pulmonares asociadas o teniendo en consideración como primer elemento al agente etiológico. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿no?, cuando hablamos de neumonía, nos referimos fundamentalmente a aquella forma amplia a cualquier proceso patológico pulmonar con respuesta inflamatoria predominante. Entonces, lo que predomina en un proceso, una infección pulmonar, en este caso las neumonías, es la respuesta inflamatoria en sí. Lo que va a diferenciar, repito, es el agente etiológico, o sea, quién lo ha originado. Ahora, cuando a mí me asignaron este tema, que dice infecciones pulmonares, lógicamente debo entender que como las neumonías de origen bacteriano poseen una incidencia elevada en nuestro medio y a nivel mundial, un poco que los asocian casi a lo que es infección pulmonar con neumonía de tipo bacteriano. Entonces nos vamos a tratar de referir a las infecciones pulmonares de origen bacteriano. Lógicamente, dentro de la morfología de algunas de ellas, va a haber cierto diagnóstico diferencial, que de una u otra manera puede comportarse como una infección de tipo bacteriana, pero el agente etiológico es un virus o es un hongo. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, dentro del diagnóstico diferencial vamos a tratar un poco de tener en consideración estos conceptos claves. En sí, ¿no? En el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, la neumonía, hace más o menos 5 años atrás, es la sexta causa de muerte. En el Perú, las neumonías, de acuerdo a digamos, al MINSA, vendría a ser casi la primera causa de muerte en pacientes neonatos o recién nacidos y pacientes de la tercera edad, ¿no? Pero es la primera causa de muerte por infección. Si hablamos causas de muerte por infecciones, la neumonía es la primera causa de muerte, no solamente acá en Perú, sino en otros países. Ahora, como hemos señalado, cuando hablamos de infecciones pulmonares nos podemos referir a aquellas infecciones que son adquiridas en la comunidad, ¿no?, a las clásicas denominadas SNAC, ¿no?, neumonías adquiridas en la comunidad, o aquellas, al NAC, NAH, aquellas neumonías adquiridas en el hospital o en nosocomios. Entonces, estos dos grandes grupos nos van a permitir nosotros un poco hacer un diagnóstico o un estudio un poco más epidemiológico, más clínico, para poder llegar digamos, a una comprensión clínica netamente. Pero hay un grupo también interesante, ¿no?, que desarrollan neumonías y son aquellos pacientes que son los pacientes con inmunosuprimidos. Ustedes recordarán que cuando apareció el síndrome del SIDA, lógicamente que la mayoría de pacientes, ¿no?, con SIDA terminaban con complicaciones respiratorias y fallecían por neumonías. Lógicamente, en muchos de los casos eran por hongos, pero la mayoría también era por bacterias. Entonces, ahí surge un tercer grupo, ¿no?, de pacientes inmunocomprometidos que desarrollan este tipo digamos, de patologías, infecciones, de este tipo de infecciones respiratorias. Lo que tiene que saberse también ahorita bien claro es de que cuando estamos frente a un paciente que es muy probable que está haciendo una infección de tipo pulmonar, muy a la par de realizar una buena historia clínica, un estudio epidemiológico, etcétera, etcétera, de inmediato, aparte de la clínica, ocultarlo, etcétera, lo que nos va a marcar un poco, digamos, el paso del diagnóstico es una radiografía de tórax.
nosotros tenemos que tener de cajón una receta y, si es posible, una tomografía computarizada, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros marcar rápidamente, ¿no?, un patrón digamos, una gama de conceptos, ¿no?, para poder plantear un diagnóstico y ir inmediatamente a un tratamiento rápido, ¿no?, y efectivo, así. Porque si no, el aparato respiratorio no es como otros aparatos que de una u otra manera, pues, son un poco contemplativos, ¿no?, y nos pueden permitir dar un tiempo más para poder manejar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro. ¿Qué es lo que sucede básicamente en un proceso de neumonía, una infección de tipo respiratoria pulmonar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un paciente, con los pacientes? En primer lugar, sus mecanismos de defensa están deteriorados. ¿Y cómo se traduce ese deterioro de estos mecanismos de defensa? Uno, con pérdida de supresión del reflejo de la tos. Hay lesión en el aparato mucociliar, o sea, el epitelio respiratorio se altera, produce lesiones del epitelio, básicamente, ¿no?, de los cilios, los cuales de una u otra manera son agentes captadores de algunas bacterias, ¿no? En muchos de los casos, pues, la interferencia con, digamos, agentes bactericidas, ¿no?, también hace que esto digamos, de una u otra manera, pues, confluya a que estos mecanismos de defensa, pues, se deterioren más. Los macrófagos de tipo alveolar, pues, juegan un rol importante, pero están disminuidos, ¿no? A su vez, el paciente, como señalamos la vez pasada, no solamente, pues, cursa con un proceso neumónico, sino que puede asociarse a otras patologías como el edema pulmonar y la congestión vascular, y que esto hace de que sus mecanismos disminuyan, sus mecanismos de defensa disminuyan o se deterioren. ¿Y esto qué va a originar? Una acumulación de secreciones que va a ser el caldo de cultivo para que las bacterias o otros agentes patógenos se unan a esto y puedan producir la muerte del paciente. Ahora, ¿qué es lo que va también un poco a la resistencia de estos pacientes? Si están asociados a esto, hay un déficit inmunitario, o este paciente es portador de enfermedades crónicas, lógicamente sus mecanismos de defensa van a estar de una u otra manera más deteriorados. Por eso es que, por ejemplo, en pacientes con COVID, ¿no?, a quienes de una u otra manera inicialmente afectan, porque ahora, pues, digamos, las nuevas mutaciones están afectando a otro tipo, pero inicialmente a quienes afectaba a personas con comorbilidades, personas que tenían, pues, enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque de una u otra manera la resistencia o los mecanismos de defensa de estos pacientes están totalmente deteriorados. Entonces, eso también nosotros tenemos que tener en claro y en consideración cuando estamos frente a un paciente que es portador de una infección pulmonar en sí. Las vías de entrada, ustedes ya la saben, la vía más fácil, es la vía del tracto respiratorio superior. Por eso es que en estos casos también se utilizan las mascarillas, etcétera, etcétera. Y la vía hematógena, que también es una vía de entrada, que de una u otra manera también juega un rol importante en el proceso de desarrollo de la enfermedad propiamente dicha. En el caso de, como ya hemos señalado, lógicamente que cuando hablamos ya de infecciones pulmonares, ¿no?, de tipo bacteriano, nos referimos fundamentalmente a digamos, aquellas enfermedades que de una u otra manera, pues, predominan más en la comunidad, o sea, en el NAC, ¿no?, neumonías adquiridas en la comunidad. Y en esta comunidad, en el medio ambiente, los agentes patógenos, bactericidas que de una u otra manera predominan y desarrollan la enfermedad, a la cabeza está el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae y los otros agentes bacterianos que ustedes están viendo ahí. Entonces, también tener en consideración de clasificación de las infecciones pulmonares, en este caso de las NAC, tener en consideración que los principales agentes patógenos de tipo bacteriano que producen estas NAC son el Streptococcus pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae. Esto no quiere decir que no hay más, sí hay más, pero esos son los principales. Dentro de los mecanismos de la enfermedad, ¿no?, hay tres rutas que las infecciones pulmonares siguen, básicamente. Uno
la afectación del árbol traqueobronquial. En segundo lugar, la vasculatura pulmonar. Y en tercer lugar, la diseminación directa por infección del mediastino, de la pared torácica o del abdomen superior en sí. Entonces, son mecanismos básicamente o las rutas que utilizan los agentes patógenos para poder diseminar y poder, pues, desarrollar la enfermedad propiamente dicha. ¿Sí? Hay diversas clasificaciones, ¿no? Cuando ya hablamos de infecciones pulmonares de tipo bacteriana, ¿no? Se refieren básicamente a lo que es los grandes grupos, ¿no? De las neumonías agudas adquiridas en la comunidad, que es lo más frecuente, lo más comunes. Hay un grupo de neumonías atípicas, ¿no? Las neumonías de tipo nosocomial, que están asociadas o vinculadas directamente a la sobreagregación de enfermedades concomitantes, y que estas van a hacer que el tratamiento de estos pacientes se vea difícil de manejar, y por lo tanto, pues la mortalidad es alta cuando un paciente llega a la emergencia, llega a la hospitalización con una infección pulmonar, y a esta se agrega una nosocomial. Entonces, esto es lancinante. Las neumonías por aspiración también se dan dentro de la clasificación de las neumonías. Y las neumonías en pacientes con inmunodeprimidos. Entonces, como verán, pues, el trato que se tiene en las enfermedades, en las infecciones pulmonares de tipo respiratoria, de tipo bacteriano en pacientes inmunocomprometidos, es un capítulo aparte. Por eso es que dentro de la clasificación se trata un poco de separar los diversos tipos de neumonías en relación a las neumonías que desarrollan los pacientes con inmunosupresión. ¿Sí? En el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, se ha visto es que el agente etiológico más común, más frecuente, es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Seguido de la Haemophilus influenza y los demás en sí. Desde un punto de vista ya morfológico, ¿qué es lo que sucede cuando un paciente desarrolla una neumonía aguda adquirida en la comunidad? Lo que vamos a poder observar que ya los focos digamos, de infecciosos no solamente se va a ceñir a, digamos, a un lóbulo o a dos lóbulos, ¿no? Sino los focos, digamos, de infección van a ser básicamente por lobulillos, una consolidación multifocal, a diferencia de la neumonía lobar, que va a consolidar lóbulos propiamente dicho. Entonces, esa es la diferencia entre la bronconeumonía, que desde un punto de vista ya macroscópico vamos a poder observar áreas o nódulos infecciosos dentro de todo el parénquima pulmonar, a diferencia de la neumonía lobar, que va a, digamos, el proceso infeccioso va a ser por franjas o lóbulos propiamente dicho. Entonces, morfológicamente hay una diferencia entre la bronconeumonía y la neumonía lobar propiamente dicha. Ahora, cuando ya hablamos de neumonía lobar, básicamente la causa más frecuente de la neumonía lobar es la infección por neumococos, ¿no? Y con menos frecuencia, ¿no?, otras infecciones ocasionales por la Haemophilus influenzae, por decirlo. Esto macroscópicamente nos va a marcar la diferencia entre lo que es una neumonía lobar, que abarca básicamente a un lóbulo en forma homogénea, a diferencia de la bronconeumonía, que marca diversos focos en un lóbulo o más de otro lóbulo. Entonces, esa es macroscópicamente la diferencia entre la neumonía lobar y la bronconeumonía en sí, propiamente dicho. Este es ya un gráfico, más o menos, que vamos a poder un poco diferenciar, un poco aclarando digamos, esta macroscopía. Consolidación lobulillar, bronconeumonía, focos, gran cantidad de focos infecciosos, a diferencia de la consolidación lobar, que es por lóbulos completos. Entonces, dentro de un punto de vista morfológico, ¿no?, los procesos o las infecciones pulmonarias de este tipo, hay diferencia morfológica, como hemos señalado, ¿no? Hay diferencia morfológica en estos casos, pero también tiene que haber, o hay, lo que va a marcar la pauta es la diferencia etiológica de quién está produciendo tal o cual, digamos, morfología en sí. En el caso de la neumonía aguda, ¿no?,
la neumonía aguda, propiamente dicho, ya esta es la segunda parte, ¿no? Cuando hablamos ya básicamente de infecciones pulmonares tipo agudas, ¿no? Lo que se ha podido observar, lo que se describe, que esta tiene 4 fases. La primera fase, la fase de la congestión, que son los primeros días, la fase de hepatización roja, en la cual prácticamente hay una congestión marcada, digamos, de los vasos que forman parte del parénquima, con básicamente con componente inflamatorio. La hepatización gris, que básicamente ya es la resolución parcial digamos, del proceso neumónico, y la última fase, que es la fase de la resolución. Entonces hay 4 fases desde el punto de vista morfológico que clasifican o un poco visualizan a lo que es cuando hablamos de neumonía aguda. Lógicamente, ¿cuáles son estas neumonías agudas cuando no se desarrollan o cuando no son tratadas en forma adecuada? Que va a traer como consecuencias grandes complicaciones, que pueden hacer 2 cosas. Complican el cuadro propiamente dicho, ¿no? Y lo llevan a la muerte del paciente, o si son manejadas en forma adecuada, este tipo de infecciones pulmonares de tipo respiratoria asociadas a las bacterias en forma aguda pueden resolverse y el paciente pues salir en forma digamos, adecuada de esta enfermedad. Las complicaciones más frecuentes que se producen cuando un paciente desarrolla una neumonía aguda es un poco la destrucción del tejido, va a producir necrosis propiamente dicho. En segundo lugar, lo más frecuente, lo más común es la formación de abscesos. ¿Sí? Y si estos, digamos, procesos infecciosos se extienden no solamente al parénquima pulmonar, sino van más allá y afectan, digamos, la pared, mejor dicho, la pleura, o sea, lo que recubre el parénquima pulmonar, forman como una especie de abscedadas denominadas empiemas. Entonces, esto va a traer como consecuencia que si hay afectación del parénquima pulmonar con ruptura de vasos sanguíneos y también va a haber afectación por extensión a la pleura, lo que va a originar es que haya una diseminación de tipo bacteriémica a todo nivel. Entonces el cuadro se va a complicar más. Y cuando estos cuadros se complican, ¿no? Tienen una traducción clínica. En primer lugar, tiene un comienzo, forma de inicio es brusco, ¿no? Pacientes debutan con fiebre alta, tos productiva y dolor pleurítico. Es lo clásico, lo característico. Paciente ahorita que desarrolla, que es contagiado con COVID-19, ¿no? En su primera fase, ¿qué es lo que el paciente como ustedes ya saben, digamos, por todo lo que han escuchado y por todo lo que han leído? Primero el paciente que empieza con fiebre, ¿no? Dificultad respiratoria, dolor pleurítico, es un dolor de espalda que va incrementando. Y se incrementa, ¿por qué? Porque la infección va, digamos, tocando mayor cantidad de parénquima pulmonar y no solamente eso, sino por contigüidad, muchas veces le va atacando a la pleura también. Entonces es de inicio brusco, fiebre alta, tos productiva y dolor pleurítico. Es digamos, la sintomatología y sinología que presenta el paciente con infección pulmonar de tipo neumonía aguda. ¿Tiene patrones, digamos, que se traducen en forma de radiología? Sí, eso es importante porque yo les decía, paciente con una infección pulmonar asociada o vinculada a un proceso neumónico, lo primerito que vamos a tratar de hacer es tener, aparte de la parte clínica, una ayuda diagnóstica con radiología. Y lo que se ha visto, por ejemplo, una neumonía de tipo lobar, que es el patrón más frecuente que se da en pacientes con infecciones pulmonares, ¿no? El Streptococcus pneumoniae y la Klebsiella pneumoniae es el agente etiológico. Y lo que también se puede observar, la presencia de un exudado inflamatorio de tipo agudo, lo cual va a originar una consolidación del parénquima en forma homogénea, no segmentaria, y que afecta predominantemente a un lóbulo, ¿no? Y lo que vamos a ver ya en la traducción radiológica es que el paciente va a desarrollar lo que se denomina un broncograma de tipo aéreo. Entonces, estas son las características o los patrones de infección pulmonar de un paciente que desarrolla una neumonía de tipo lobar en sí.
En el caso de la neumonía lobular o bronconeumonía, propiamente dicho, el agente etiológico, también insisto, en que es lo que va a marcar la diferencia, el agente etiológico es el Staphylococcus aureus, ¿no? Los gram post negativos, ¿no? Básicamente a la cabeza. Y tiene una traducción de vías aéreas, ¿no? Hay una afectación en parte de las vías aéreas principales. Y lo que vamos a observar claramente son, a nivel digamos, de una tomografía, de una radiografía, vamos a observar que hay opacidades multifocales con patrón enremendado, en sí, ¿no? Es lo que lo denominan esto de acá, ¿no? Múltiples focos en sí, estas áreas, ¿no? Como una especie de remendadura en sí. Y a diferencia de la neumonía tipo lobar, en la bronconeumonía hay ausencia de broncograma aéreo. Entonces, este dato es importante para poder diferenciar desde el punto de vista radiológico la neumonía lobular de la lobar en sí. Ausencia de broncograma aéreo, en el anterior había presencia de broncograma aéreo. Y esta es la traducción histopatológica de una neumonía de tipo aguda. Ya recordarán ustedes, lógicamente, que estos son los alveolos, ¿no? Algunos alveolares, pero básicamente son alveolos que teóricamente, este es un alveolo a mayor aumento, que teóricamente en la luz alveolar debe haber aire, básicamente porque ahí lógicamente se hace el intercambio gaseoso. ¿Sí? Pero en el caso de la neumonía de tipo aguda, va a haber prácticamente una consolidación, ¿no? De polimorfonucleares, ¿no? de detritus celular, ¿no? hematíes extravasados, que prácticamente van a obliterar totalmente la luz alveolar, como esta acá. Teóricamente, bueno, esta parte de los alveolos o del parénquima pulmonar está entre comillas conservado, pero cuando hablamos de neumonía nos referimos a este patrón, una consolidación tremenda de todas las luces, de todos los alveolos. Entonces, el paciente que desarrolla una neumonía, en este caso pacientes con COVID o cualquier otro paciente, la dificultad respiratoria, la falta de oxígeno, etcétera, etcétera, se da como consecuencia de ¿qué? De esta consolidación. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ya ustedes saben. El tratamiento, pues, con cefalosporina de tercera generación o cuarta generación, lo que va a tratar es de que al agente patógeno, de una u otra manera, debilitarlo. Y por lo tanto, como hay debilitación del agente patógeno, este componente inflamatorio tipo A va a disminuir. Lógicamente, se va a recuperar en forma progresiva la capacidad digamos, la capacidad aérea que tienen los alveolos, ¿no? Y el paciente va poco a poco a salir. Pero si el paciente llega a prácticamente a que casi más del 50% del parénquima pulmonar comprometido, ustedes ya, esto se va a traducir en una saturación de oxígeno disminuida, la incapacidad de poder ventilar en forma adecuada, y por lo tanto el paciente va a terminar en intubación, ¿no? Y con todo el manejo que se hace en la SUSI, ¿no? Entonces, esto es prácticamente la traducción de lo que está pasando ahorita en nuestro medio de nivel mundial. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Bien claro, ¿por qué? Porque si en algún momento ya posteriormente se presentara otro tipo de situaciones, aunque esto lo vemos, se ve sin pandemia, ahora con pandemia se ve a cada rato al 100%, entonces tenemos que tener bien claro esto para poder tener una idea de cómo plantear una estrategia de tratamiento y no comernos, digamos, cosas o datos que por ahí dicen no, que sí, que no, como al inicio, ¿no? Al inicio en muchos casos salía, por ejemplo, en el caso del Hospital Negreiro del Quito, ¿no? Que murió una trabajadora de 28 años, 30 años. ¿Y qué dijeron? Un aneurisma. Era un COVID evidente, pero al comienzo, miren, cae en eso. ¿Y por qué? Porque lógicamente vieron que hubo pues ruptura de vasos sanguíneos, el nivel encefálico, etc. Pero eso era un COVID cantado prácticamente. ¿Pero por qué? Porque ya posteriormente, bueno, cuando ya desarrollen el tema, porque hay un seminario de COVID, creo, ahí van a ver el grado de, digamos, el tipo de lancinación que tiene este agente patógeno en relación a los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es importante un poco tener claro, desde un punto de vista patológico, qué es lo que pasa con el parénquima pulmonar, qué es lo que pasa con los alveolos en una neumonía de tipo aguda.
En el caso de las atípicas, que son básicamente adquiridas en la comunidad, el Mycoplasma pneumoniae es el agente etiológico más común, más frecuente, seguido del virus de la influenza tipo A y B y otros tipos de virus en sí, que de una u otra manera también causan la neumonía típica. Pero en este caso tocamos este tema como neumonía típica de la comunidad porque de una u otra manera tiene que ver algo con diagnóstico diferencial en los diferentes procesos infecciosos pulmonares en sí. La morfología, la traducción morfológica que tiene una neumonía de tipo atípica de la comunidad es focal, o lobar o bilateral. Eso es lo característico, a diferencia de las otras que es unilateral, pero en este caso es bilateral, es focal, lobar o multilateral. Entonces, tiene un patrón más extenso. ¿Cuál es la traducción histopatológica? ¿No? Hay un proceso inflamatorio como cualquier otra infección pulmonar del parénquima o del intersticio, ¿no? El patrón intersticial de la inflamación predomina fundamentalmente como las demás. Lo que va a ser mayormente afectado son las paredes de los alvéolos, o sea, hay un engrosamiento de la pared de los alvéolos y los septos alveolares se van a ensanchar con inflamación. Y a esto va a haber un cuarto criterio microscópico, es la presencia de un exudado intraalveolar y la afectación de las membranas hialinas en sí, del parénquima. Entonces, tiene un comportamiento, una traducción histopatológica, sí, que se desarrollan con estos cuatro criterios. En el caso de la neumonía nosocomial, que es otro grupo que dentro de las infecciones pulmonares, como ya saben ustedes, que la neumonía ha sido adquirida o es adquirida cuando un paciente, una persona ingresa a un hospital y está más de 1 o 2 días, 3 días. Por eso es que muchas veces las personas llevan a su familiar, a un viejito, a un niño, ¿no? Porque piensan que en el hospital están más, digamos, más protegidos. Pero lamentablemente a veces eso no es cierto, porque en los hospitales, especialmente en las emergencias y en las hospitalizaciones, hay agentes patógenos de tipo bacteriano, de tipo viral y de tipo micótico que están ahí. Cuando el paciente entra, un paciente con inmunosupresión o un paciente con portador de una enfermedad crónica, ¿no? Son pieza, digamos, pieza clave, son prácticamente caldo de cultivo para que entren otros agentes patógenos y puedan exacerbar el problema infeccioso respiratorio que tiene el paciente. Esto hay que tener en claro bien con los pacientes inmunosuprimidos o aquellos pacientes que han tenido o tienen tratamiento con una terapia antimicrobiana de larga evolución, o aquellos pacientes que se encuentran en ventilación mecánica. Todos estos pacientes, los pacientes con inmunosupresión, pacientes con terapia antibiótica de larga evolución o que están en ventilación mecánica, son candidatos a desarrollar una neumonía de tipo nosocomial. Y estas, básicamente, ¿cuáles son los agentes patógenos más comunes que se adquieren en el hospital? Son los gram negativos, o sea, las enterobacterias y las pseudomonas o el estafilococo en sí. Son agentes etiológicos que comúnmente se han podido observar en pacientes que han desarrollado neumonía nosocomial. La neumonía por aspiración es otro tipo de, digamos, neumonía que se da básicamente en pacientes neonatos o pacientes de la tercera edad o en pacientes que sufren enfermedades crónicas degenerativas, que están postrados sin cama, ¿no? Lo que se produce básicamente es un reflujo gastroesofágico, un vómitos a repeticiones, un paciente que está en coma, lo que hace es, a través del reflujo, ¿no? Entra por el árbol traqueobronquial, llega a través de, digamos, el elemento aspirativo o el vómito, llega a la luz alveolar y produce una neumonía de tipo aspirativa y la muerte. Ahora, ¿qué es lo que va a producir en muchos de los casos? ¿No? En estos casos, cuando ya de una u otra manera se puede controlar una neumonía tipo aspirativa, lo que va a originar, si el paciente sale de esto, hay la presencia de la formación de abscesos. ¿Sí? Y esos abscesos tienen un curso clínico fatal. Puede salir la neumonía, pero la formación de abscesos lo que va a originar en muchos de los casos, en los grandes de los casos, es la muerte del paciente. Entonces, por eso es que casi el 70-75% de pacientes que hacen neumonía aspirativa terminan en deceso, o sea, en fallecimiento. ¿Sí? Ahora, estos abscesos pulmonares
¿no? Que son otro tipo de, digamos, procesos necróticos, ¿no? Que se dan por necrosis del parénquima pulmonar, ¿no? Lo que hace es muchas veces formar como una especie de limitación, como una especie de caverna, como una especie de formación quística que prácticamente va a envolver al material pues infectado en sí, ¿no? Al material infectado en sí. Y esto, a través de las vías hematógenas, puede hacer formar émbolos sépticos y viajar a diversas áreas contiguas al parénquima afectado, o en muchos de los casos puede viajar a otros órganos. Entonces, esto es lo que también es importante recalcar. Ahora, la formación de abscesos no solamente pueden formarse a través de un proceso infeccioso pulmonar, sino en muchos de los casos cuando hay neoplasias, ¿no? También estas neoplasias pueden formar abscesos y estos vía hematógena poder llevarse a otros órganos o a tejido contiguo. ¿Sí? Entonces, esto hay que tener en consideración también que dentro de las complicaciones de las infecciones pulmonares de tipo bacteriano, los abscesos pulmonares son también una de las complicaciones que tenemos que tener en consideración. Bueno, esto también igual, un absceso, que la complicación de una bronconeumonía. Este es un parénquima pulmonar con foco de bronconeumonía y que ha formado estructuras abscedadas en sí. ¿Qué es lo que hace digamos, el absceso? Lo que hace es una destrucción del parénquima pulmonar total, formación de abscesos con contenido hematógeno, y esto lo que va a originar es pues, la formación de émbolos sépticos, que va a complicar el cuadro al momento de viajar por el torrente sanguíneo y afectar otros órganos. Entonces, así, de esta manera, estos pacientes pueden entrar a desarrollar una sepsis generalizada y el fallecimiento respectivo. En la neumonía intersticial, bueno, esto un poco para hacer un diagnóstico diferencial. Las neumonías intersticiales, si bien es cierto, pues son desarrolladas por virus, por micoplasma, por neumocistis, pero esto va a tener una traducción, lógicamente, histopatológica y una traducción radiológica. Lo que se ha podido observar es que hay un engrosamiento inflamatorio de las paredes bronquiales y bronquiolares y fundamentalmente del intersticio pulmonar. Hay ausencia de broncograma aéreo, sí, a la radiografía, y lo que se ha podido observar que este tipo de neumonía de tipo intersticial, quienes desarrollan con mayor frecuencia este tipo de neumonía son pacientes con VIH positivos, ¿sí? O sea, pacientes con inmunosupresión. Esto es básicamente, miren, un segmento de un lóbulo pulmonar con la presencia de una formación abscedada en sí, ¿no? En el caso de, ya no solamente cuando se complica, digamos, el parénquima pulmonar, sino que por contigüidad, ¿no? Toca lo que es la pleura. Lo que se va a originar en estos procesos infecciosos pulmonares, cuando ya se toca la pleura o la superficie del parénquima, es la formación de los denominados empiemas. ¿Qué son los empiemas? Es la presencia de la infección en el espacio pleural, ¿no? Generalmente son loculados, o sea, forman varios lóculos, como especie de bolsas, ¿no? Y la formación del empiema tiene tres estadios, ¿no? En una primera etapa, en los primeros días, el líquido es fluido, el empiema, ¿no? Después, conforme van pasando los días, el parte digamos, de la pleura con el parénquima pulmonar afectado, la superficie, va a fibrosarse, ¿no? Y en tercer lugar va a formarse un material medio gelatinoso, medio mucoso. ¿Sí? Entonces, cuando hay estos tres elementos, ¿no? O estos tres estadios, y la generación de una formación loculada en la pleura, a esto se va a denominar empiema. ¿Tiene una traducción clínica? Sí, tiene una traducción clínica. ¿Tiene una traducción radiológica? También, con mucho más razón. Y cuanto más grande es el empiema, ¿no? Mayor es el compromiso respiratorio, ¿no? Y por lo tanto, pues el proceso inflamatorio infeccioso también se va a traducir con mayor intensidad, ¿no? Como cuadro clínico, probablemente dicho. Miren acá, ¿no? Hay un signo de la pleura dividida, en la cual es característico, clásico del empiema propiamente dicho. Se ve acá, miren, ¿no? ¿Se ve?
la parte de la formación del empiema propiamente dicho. ¿Sí? Ahora, en el caso de las neumonías de tipo bacteriana, el Streptococcus pneumoniae, como hemos visto, prácticamente casi abarca, digamos, el 40% de las especies que desarrollan la neumonía de tipo bacteriana pertenecen a este grupo en sí. ¿A quienes ataca fundamentalmente el neumococo? A pacientes de la tercera edad, a pacientes con inmunosupresión y alcohólicos, ¿sí? Que también, lógicamente, son parte del grupo de los pacientes con inmunosupresión. Entonces, hay varias vías, ¿no? Inicialmente lo que se ha podido observar es que se inicia en los lóbulos inferiores, a diferencia de otras enfermedades de tipo, por ejemplo, que ya vamos a tocar, la tuberculosis, que se desarrolla en los lóbulos superiores, en los ápices, y en las vías aéreas terminales. Tiene un broncograma aéreo, básicamente, y muchas veces, en estos casos, la formación del empiema va acompañada a esto, pero en un porcentaje significativo, ¿no? Acá en este tipo de neumonía de tipo bacteriana, las cavitaciones, la formación de cavidades o de abscesos es rara, no se ve con frecuencia, pero hay que tener en consideración eso también. Bueno, esta es prácticamente una traducción de una radiografía de una neumonía por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Miren la zona consolidada prácticamente, ¿no? Es en forma de banda, en forma de lobar, ¿no? En forma lobar. ¿Sí? En el caso de la neumonía tipo redonda, porque es una traducción radiológica, ¿no? Lo que va a poder, casi siempre la desarrollan en edad joven, en niños, ¿no? ¿Qué segmentos son afectados? Son los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, y el broncograma aéreo se da en un 17%. Estas neumonías de tipo redonda hay que diferenciarlas con otro tipo de patologías, como por ejemplo los quistes hidatívicos o los quistes broncogénicos, ¿no? Que de una u otra manera pues pueden tener una traducción muy similar a la radiología con este tipo de neumonía de tipo redonda en sí. Miren acá, ¿no? Una traducción casi, ¿no? Le llaman redonda, ¿por qué? Porque el parénquima afectado tiende un poco a formar esa estructura, digamos, gráfica, ¿no? En el caso de las neumonías bacterianas por Staphylococcus aureus, se ha podido observar que es una causa infrecuente en las neumonías adquiridas en la comunidad, casi el 3% están asociadas básicamente a este tipo de estafilococos. La vía de diseminación es una vía hematógena y está asociada fundamentalmente al desarrollo de una bronconeumonía en sí. Entonces, casi siempre las neumonías por estafilococos son bilaterales en ambos pulmones, y la formación de abscesos en estas sí es con frecuencia, ¿no? Casi en algunos casos llega al 75% de la formación de abscesos. Entonces, tener en consideración esto, que la neumonía bacteriana producida por el Staphylococcus aureus tiende un poco a formar abscesos, y por lo tanto, si forma abscesos intraparenquimales, la posibilidad de diseminación es significativa. Bueno, esto también es digamos, básicamente la traducción. Miren los ángulos postdiafragmáticos comprometidos básicamente, ¿no? Que es a nivel basal, ¿no? Es característico de la neumonía por Staphylococcus aureus. En el caso de las piógenas, ¿no? Que no es frecuente, pero sí hay que tenerlo como diagnóstico diferencial en las neumonías tipo bacteriana, pueden complicar una infección viral, o sea, pueden sobreagregar a una infección viral, ¿sí? ¿No? Y la formación de abscesos, cavitación y empiema pueden también de una u otra manera estar presentes en este tipo de neumonía asociada a Staphylococcus piógenes, ¿sí? A diferencia del anthrax, del Bacillus anthracis, ¿sí? Que si bien es cierto son gran positivos esporulados, pero lo que va a originar es de que no solamente va a atacar por vía hematógena al parénquima pulmonar, sino va a diseminarse por contigüidad a otros órganos, por ejemplo a los ganglios, al mediastino, ¿no? Y lo que va a producir un cierto ensanchamiento mediastinal, y eso tiene una traducción radiológica también. Hay un crecimiento de los elementos iliares que de una u otra manera pues marcan la diferencia con otro tipo de neumonías bacterianas asociadas a otros agentes patógenos. Bueno, esta es una traducción básicamente histopatológica de la neumonía que hemos visto. Prácticamente hay una especie de ruptura
¿no? O debilitamiento de la pared alveolar con la presencia del contenido del exudado fibrino, hemático y leucocitario, ¿no? Con extravasación de hematíes. Bueno, esto es una traducción de la neumonía por Bacillus anthracis radiológica, que es una especie de afectación iliar, como una especie de tracción iliar que tiene, y la afectación básicamente es parailiar, ¿no? En sí, a diferencia de las otras, ¿no? Pero también pueden haber pues ciertas complicaciones con otras áreas, pero básicamente esto se centra en el área iliar en sí. En el caso de las bacterias gram negativos, se ha podido observar que el 50% de las infecciones pulmonares de tipo nosocomiales se deben fundamentalmente a este tipo de agente patógeno, o sea, a las gram negativas. Y dentro de este grupo, la Klebsiella, el E. coli, ¿no? Y algunos otros más, como la Haemophilus influenzae, son los responsables del desarrollo de este tipo de infección pulmonar. ¿Cómo se traduce esto desde un punto de vista radiológico, histopatológico? En la formación de nódulos pequeños de una forma mal definida, y esas áreas de opacificación en forma de parche son la traducción radiológica en la cual nosotros vamos a observarla frente a una radiografía de un paciente con neumonía asociada a bacterias gram negativas. La presencia o la formación de abscesos y la cavitación se da, pero en menor frecuencia. Ojo, tener claro que este tipo de afectación pulmonar es una afectación y multifocal. ¿Tiene cierta predicción por los lóbulos inferiores? Sí, tienen cierta predicción por los lóbulos inferiores. Como verán, ¿no? Cada agente patógeno, ¿no? Tiene una traducción morfológica en sí. Entonces, eso es lo que hablábamos al inicio de la clase, de que para poder diferenciar las diversas infecciones pulmonares, ¿no? Traducidas en lo que se refiere a infecciones de tipo bacteriana, tenemos que tener claras dos cosas. Uno, el agente etiológico, y dos, la parte morfológica. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de morfología nos referimos a todos estos criterios que estamos señalando, tanto radiológicos como histopatológicos, que van a, de una u otra manera, caracterizar al agente patógeno al momento de la afectación pulmonar en sí. En el caso de la Klebsiella, se ha podido observar que casi siempre ataca a pacientes hospitalizados de larga data, con enfermedades crónicas y a alcohólicos crónicos. Hay tres hallazgos que pueden diferenciar de la neumonía neumocócica en la Klebsiella, ¿no? Uno es el abombamiento de la fisura interlobar. Dos, la formación de abscesos y cavidades. Acá sí, en la Klebsiella tiende a formar mayormente abscesos, ¿no? Y también lo que se ha podido observar es que la Klebsiella tiende un poco a desarrollar empiema, o sea, afecta no solamente al parénquima pulmonar, sino afecta a la pleura propiamente dicho. Hay mayor incidencia de la formación de empiemas asociada a la Klebsiella neumonía. Entonces, cuando yo veo un paciente con una infección pulmonar pues severa, que de una u otra manera pues también hay compromiso de la pleura, la primera posibilidad etiológica que podría estar pensando es que se tratara de una Klebsiella neumonía. Y si este paciente es un paciente hospitalizado o es un paciente alcohólico crónico con una enfermedad crónica degenerativa, también tengo otra formación, digamos, otro criterio más para poder pensar en el agente etiológico en sí. Y si a esto le agregamos que en las radiografías, en las tomografías, hay formación de abscesos y cavidades, con mucho más razón. Entonces, lo que yo quiero traducir en esto es de que hay que tener en consideración, si bien es cierto, no nos tenemos que centrar básicamente a laboratorio para que me digan cuál es el agente patógeno o etiológico. Nosotros, por clínica, por radiología y por algunos datos epidemiológicos, podemos nosotros también inferir qué tipo de agente patógeno probablemente está originando esta infección pulmonar. Bueno, esto básicamente un poco para traducir un poco la destrucción del parénquima pulmonar, de los alvéolos pulmonares, y con la presencia de algunos componentes de detritus celular que se traducen en un proceso infeccioso pulmonar en sí. En pseudomonas básicamente asociadas a una neumonía bacteriana, o sea, un poco diferenciándolo. Ojo, cuando hablamos de pseudomonas nos estamos refiriendo a otro gran grupo
más frecuente y letal de las infecciones pulmonares nosocomiales, ¿no? Que estos pacientes finalmente, cuando son atacados por pseudomonas, prácticamente estos pacientes terminan en ventilación mecánica en sí. Y lo característico de las pseudomonas es que forman gran cantidad de abscesos, ¿sí? Lo cual trae como consecuencia pues, que digamos, la consecuencia sea fatal o letal. Los pacientes prácticamente terminan, fallecen prácticamente. Pero lo característico desde el punto de vista radiológico es que estas digamos, neumonías asociadas a pseudomonas a nivel de parénquima pulmonar presentan formaciones nodulares mal definidas, difusas y en ambos pulmones. Como se traducen como una especie de opacidades nodulares bien irregulares, ¿no? A nivel de ambos pulmones. Entonces, eso es tener en consideración también como dato radiológico. En el caso de las legionelas, asociadas básicamente como diagnóstico diferencial con neumonía bacteriana, ¿no? Lo que se ha podido observar es que en muchos de los casos los pacientes lo han, cuando se exponen básicamente a esos aires acondicionados, pero que nunca han tenido pues un mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. En quienes se desarrolla casi siempre en adultos mayores, ¿no? Y también tiene su traducción radiológica como la formación o la presencia de opacificación de la vía aérea, ¿no? Inicialmente es periférica y posteriormente, cuando ya el cuadro se va, digamos, complicando, estas opacificaciones se van dando o se van desarrollando a nivel subglobar. La afectación global es completa y básicamente, pues, lo característico de la legionela es de que se presenta o se desarrolla en personas de tercera edad. ¿Sí? En el caso de las bacterias anaeróbicas también tiene otro comportamiento, ¿no? Un poco asociado, ¿no? Se produce básicamente en el 20-35% con las neumonías requeridas en la comunidad, ¿no? Y los agentes patógenos, los bacteroides o los fusobacteriums, son los que desarrollan este tipo de infección pulmonar de tipo respiratoria, básicamente, ¿no? También tiene una traducción y lo que se ha podido observar que también forman empiema y cavitación en más del 50%. Bien, esto básicamente es una fotografía de parénquima pulmonar, en donde vamos a poder observar hematíes extravasados con gran cantidad de algunos macrófagos que de una u otra manera tratan de fagocitar este tipo de hematíes en sí, ¿no? Y componente inflamatorio de tipo agudo. ¿Sí? En el caso de ya un poco redondear las infecciones bacterianas atípicas, hay también un grupo pequeño de infecciones respiratorias pulmonares de tipo bacterianas, pero atípicas. O sea, cuando ya he hablado de atípicas, me refiero a que ya no son de tipo bacteriana, sino que simplemente pueden ser desarrolladas por otro tipo de agente patógeno que podemos, digamos, confundirlos. ¿Sí? Y en este caso, la actinomicosis es una de las infecciones que se pueden presentar como diagnóstico diferencial. Y ya, como ustedes saben, la actinomicosis pues, puede llegar a la patorrespiratoria y desarrollar un tipo de infección respiratoria pulmonar por la presencia de una extracción dental o de cualquier pieza dentaria que está infectada. ¿No? También las neumonías virales, no voy a entrar en detalle, pero también hay que tenerlo en consideración como diagnóstico diferencial de infecciones respiratorias pulmonares de tipo bacteriano. O sea, vale decir de que muchas bacterias, muchos hongos, ¿no? Y algunos otros agentes patógenos pueden tener un comportamiento, digamos, muy similar a una infección de tipo pulmonar bacteriana, pero lo que va a diferenciarlas entre las infecciones pulmonares de tipo bacteriana en relación a las demás es, uno, la etiología, lógicamente identificando al agente patógeno, y la morfología, que ya hemos repasado básicamente en algunos ejemplos claros y clásicos que hemos presentado en estos momentos. ¿Sí? ¿No? Las neumonías micóticas también, el histoplasma, que también después lo vamos a desarrollar, está dentro de los diagnósticos diferenciales en las enfermedades, en las infecciones pulmonares de tipo bacterianas. Entonces,
Como verán, si bien es cierto, las infecciones pulmonares asociadas a bacterias son la mayoría, digamos, de enfermedades que se presentan en forma nosocomial y no nosocomial. Muchos de los comportamientos de otros agentes patógenos pueden simular a este tipo de enfermedades infecciosas y pueden llevar a que el médico de una u otra manera pueda confundirse y en lugar de plantear un diagnóstico o un adecuado, posteriormente tratamiento adecuado, lo que va a hacer es que se pueda plantear un diagnóstico, digamos, no adecuado, y por lo tanto el tratamiento pues no va a ser el asertivo al que va a mejorar el paciente. Eso es lo que está pasando en la actualidad con los pacientes con COVID. ¿Cuántos de ellos, yo diría, aquellos que están en las UCI, estos pacientes que mueren por neumonía, entre comillas, porque todos los diagnósticos, repito, ustedes revisen, va a ser neumonía, cuántos de estos pacientes han desarrollado una neumonía adquirida en el hospital, o sea, intrahospitalaria, y esto lo que ha originado es el fallecimiento del paciente. Entonces, la gran tarea ahorita de esta pandemia y la gran tarea de los investigadores en medicina, cuando pase esta pandemia o cuando, digamos, durante todo este tiempo, es tratar de determinar qué agentes patógenos sobreagregados han causado la muerte de esta gran cantidad de personas que han adquirido el coronavirus en sí. Entonces, esto es importante tener en consideración porque cuando estamos hablando ya de, digamos, este tipo de enfermedades respiratorias o pulmonares, ¿no? y que lo traemos a colación, vamos a tener que tener en consideración bien claro cuál es la línea de tiempo que se ha desarrollado en el COVID-19. Y ustedes ya saben cuál es la línea de tiempo que desarrolla este agente patógeno de tipo viral, ¿no? Que puede simular, en una primera etapa puede haber simulado una infección respiratoria de tipo bacteriano, que posteriormente hemos visto que no es bacteriana, sino que tiene un comportamiento de tipo viral, y que en una línea de tiempo lo originado es la gran cantidad de muertes que se están dando. Ustedes saben que el agente causal, básicamente, ¿qué es lo que realiza el coronavirus, ¿no? Básicamente, este grupo, los coronavirus, constituyen un grupo de virus que causan enfermedades que van básicamente desde un resfrío común hasta una infección grave, como en estos casos. Entonces, el coronavirus no es un agente patógeno viral que recién lo estamos conociendo, ¿no? Lo que recién se está conociendo es aquellos otros tipos de coronavirus, como es el SARS-CoV-2, que es el agente patógeno que está causando. Pero el coronavirus, como ustedes saben, hay una gran cantidad de, digamos, tipos de coronavirus, los coronavirus, como por ejemplo los coronavirus humanos comunes, que son el coronavirus tipo alfa, el tipo beta, el beta coronavirus, ¿no? Otro tipo de coronavirus que es el MERS-CoV y ahora es el SARS-CoV-2, ¿no? Y hay un nuevo coronavirus que está causando esta nueva segunda ola que de una u otra manera pues simulan, ¿no? O sea, en conclusión, si estamos hablando ahorita de enfermedades respiratorias o infecciones respiratorias pulmonares de tipo bacteriana, todas ellas tienen un comportamiento casi similar a todas las enfermedades, infecciones respiratorias, pero la diferencia es en el agente patógeno. Repito, la mayoría de enfermedades de infecciones pulmonares son causadas por agentes de tipo bacteria o por bacterias. El resto, que es poco, o sea, yo diría un 15 hasta 20%, es por otro agente patógeno. Y fíjense, este SARS-CoV, que es un virus, ¿no? Como de una u otra manera está causando mayor cantidad de muertes que los agentes patógenos tipo bacteriano. Los mecanismos de traducción ya saben básicamente, ¿no? Cómo de una u otra manera, pues, SARS-CoV-2 lo que hace con las células en sí, ¿no? Básicamente las proteínas exteriores del virus lo que hacen fundamentalmente al momento de ingresar a la vía respiratoria, se adhieren a las células en el aparato respiratorio del huésped. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es romper o lisar el epitelio respiratorio.
sea, esos cilios que forman parte del epitelio respiratorio, lo rompen en sí. ¿Y qué hace? Lo que origina esto es que los genes virus propiamente dicho del SARS-CoV-2 sufren ciertas mutaciones que alteran la proteína de su superficie. Y esto lo que origina es que se adhieran a las células del huésped y se desarrolle la enfermedad. Este es el mecanismo de transmisión propiamente dicho con la afectación del epitelio respiratorio que lo hemos explicado inicialmente en lo que se refieren a las infecciones pulmonares de tipo bacteriano. Por lo tanto, es evidente que se está produciendo una transmisión de persona a persona. Eso es claro, por eso mismo de que todas estas medidas preventivas de 1,5 metros de distancia, la mascarilla, el lavado de manos, todo eso influye directamente en la transmisión de persona a persona, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se está dando. Esto entre los contactos entre cercanos, entre individuos, entre la familia misma, y especialmente en los trabajadores de la salud, aún no se está dando. Y lo más lamentable es que aún no se conoce el alcance completo de esta transmisión. Vemos día a día, y yo lamentablemente estoy viendo y también informándome de que muchos colegas del hospital donde yo trabajo, no solamente médicos, sino enfermeras, personal técnico, está cayendo. El día de ayer salió por televisión, por ejemplo, bueno, nosotros el Hospital Sabogal, nosotros tenemos prácticamente a nuestro mando, prácticamente dentro del grupo de la región, tenemos al Hospital Negreiros, ¿sí? Y ayer ha salido que prácticamente pues, el oxígeno, hay problemas. Lamentablemente es un problema de gestión, que no voy a entrar en detalle, pero lo que sí quiero llamar bastante a la reflexión, porque nosotros, todo el personal médico, y ustedes ahorita lo están viviendo muy de cerca a lo que estamos expuestos. Por eso es que es importante, ¿no?, tratar de contribuir a que un sistema de salud, ¿no?, que ustedes también lo van a gozar, nosotros ya hemos luchado bastante y hasta ahora pues tratamos de seguir luchando para que este sistema de salud en Perú sea pues el verdadero, ¿no? Son años luz, ¿sí? Pero si es que este sistema de salud hubiese sido pues escuchado porque quienes gobiernan, lamentablemente no debería haber gran cantidad de muertos que se está dando ahorita, ¿no? Y lamentablemente en nuestro medio, ¿no? Pero esto es importante tener en consideración que el mecanismo de transmisión que utilizan no solamente el SARS-CoV-2, sino todas las bacterias y todos los demás agentes patógenos que producen pues infecciones pulmonares de este tipo, de este nivel. Esto de neumonía por neumocistis lo vamos a ver después, ¿no?, en la última clase, vamos a traducir porque este es otro capítulo, ¿no? Lo que señalo acá, tanto el neumocistis como las neumonías parasitarias producidas por la ameba, tenemos que tener en consideración, repito, es que todos estos agentes patógenos, que no son bacterias, lo que hacen al momento de producir este tipo de infecciones pulmonares, o sea, las neumonías, tienen una traducción clínica que pueden, repito, un poco distorsionar el diagnóstico de nuestro paciente. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener algunos conceptos claros de cuál es la diferencia entre estas diversas infecciones pulmonares asociadas al agente etiológico y a la morfología que de una u otra manera pues, se pueden desarrollar en sí. Entonces, yo lo que he querido, prácticamente ustedes saben que este capítulo es amplio, es amplio, lo que sí tenemos que tener bien claro de esta clase es de que hay dos elementos fundamentales que nos van a marcar la diferencia y que tenemos que centrarnos cuando estemos frente a un paciente con una infección pulmonar, con infecciones pulmonares. Uno, el agente etiológico, que ya tiene ciertas características peculiares, como lo señalaba. En segundo lugar, que hay agentes patógenos que no son bacterianos, que simulan un comportamiento bacteriano, como los hemos señalado, incluyendo los virus. Y en tercer lugar, la morfología. Esos tres elementos tenemos que tener bien claros nosotros al momento de enfrentarnos a un paciente o a manejar y a hacer un diagnóstico de un paciente con un proceso inflamatorio o infeccioso de tipo pulmonar.
Entonces, básicamente eso es lo que queríamos un poco traducir en este tema de infecciones pulmonares, y que de una u otra manera vamos a continuar el día de mañana con el tema que es otro tema también que abarca, que está dentro de lo que es infecciones pulmonares, que es la tuberculosis. La tuberculosis y algunas infecciones fúngicas, y como el neumocistis también. ¿Sí? Entonces, por eso es que los he planteado como diagnósticos diferenciales, pero el día de mañana. Si bien es cierto, la tuberculosis también es un tipo de infección del aparato respiratorio, pero esta merece, digamos, un estudio un poco más aparte por el grado de complejidad y los alcances y avances que se están dando en el estudio de esta enfermedad, ¿no? Bien, hasta ahí es digamos, la teoría del día de hoy. No sé si hubiese alguna pregunta o algún comentario. Bien, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, entonces, bueno, es todo por el día de hoy. Eh, bueno, estamos dando por concluida la clase. Voy a descargar la lista de asistencia. Y bien, entonces